Entonces vamos a hablar de los biocombustibles un ratillo. Si quieren, en español o en inglés. Un rato. Oh, esa pregunta ni se hace. Obviamente, ya sabe que queremos aprender el inglés. En inglés, ok. En español. Pues de una de las energías renovables es los biocombustibles. Como todos hemos visto, por ejemplo, que los residuos de la agricultura tienen mucha energía. ¿Eso más o menos queda claro a todos? Sí. Tienen mucha energía los residuos de la agricultura. ¿De qué están hechos los residuos de la agricultura? Casi, si hemos visto, por ejemplo, las pacas se prenden bien perrono cuando están bien secas, se pueden llegar a incendiar bien feo. Oh, sí. De hecho, no sé qué se estaba quemando en la noche, pero todo por aquí apesta a pura hierba quemada. Entonces, casi la energía que tienen las plantas, la estructura de las plantas, o sea, la planta en sí, pues, quitándole el agua, viene de la fotosíntesis. ¿No sabemos que la fotosíntesis qué hace? Alguien que casi no participe, que diga qué es la fotosíntesis. ¿Qué es la fotosíntesis? ¿Yo? Pues alguien que casi no participe, ¿Quién? que diga qué es la fotosíntesis. César, ¿mi micrófono tiene? Alvarado García, ¿qué es la fotosíntesis? El proceso químico que tiene lugar en las plantas con clorofila. ¿Qué hace? En esa reacción, ¿qué sucede? La energía de la luz. La energía de la luz, ¿qué pasa? Es orgánico. No. ¿Qué hace la fotosíntesis, Alvarado? ¿Qué te acuerdas de qué hace? Otoño, ¿qué dicen de la fotosíntesis? En la fotosíntesis, ¿qué sucede? ¿Nadie? No tiene que ver la luz. Se absorbe el dióxido de carbono a través de las hojas para favorecer la formación de clorofila, me parece, y se libera en forma de oxígeno, y la fotosíntesis también está ligada directamente, no me acuerdo bien cómo es, pero a través de la luz del sol. Nosotros ya habíamos mencionado, por ejemplo, que lo que consumimos principalmente es glucosa. Las células consumen glucosa, que es azúcar, pues. Entonces, nosotros hacemos el proceso inverso de la fotosíntesis, por así decirlo. Tenemos que nosotros recibimos azúcar y oxígeno de los pulmones y generamos energía. Como residuo generamos vapor de agua y dióxido de carbono. Las plantas hacen justo lo contrario, absorben dióxido de carbono, agua y energía, y eso lo transforman en carbohidratos. Casi los carbohidratos pues tienen... Y el oxígeno. En oxígeno también. Y los carbohidratos van siendo la estructura de la planta. Las plantas están hechas de carbohidratos, donde el carbohidrato más común es la celulosa. Es un polímero la celulosa es un polímero de la glucosa. Y pues están básicamente hechos de azúcar las plantas, pero están hechos de un azúcar
que los humanos no podemos procesar. Es muy difícil que los humanos, de hecho no lo procesamos. Los que sí pueden procesarla son bacterias, porque las vacas incluso tampoco. Lo que tienen las vacas tienen un lugar donde se echa a perder. Unas bacterias se ayudan a la descomposición. Por eso se le llaman rumiantes. Las vacas ingieren los, ¿cómo se llama? Toda la celulosa y la andan aquí machacando. Y ahí se les queda y la vuelven a regresar y la vuelven a echar. Y ahí se empieza a descomponer en un proceso que se llama fermentación, pues se fermenta. Ya conforme se va degradando la celulosa en componentes más pequeños, porque es un polímero. A ver si déjenme muestro cómo es el polímero de celulosa. La celulosa es un polímero de glucosa. Estos hexagonitos son la glucosa y la celulosa está hecha de muchas cadenas de estos. Es por eso pues que la celulosa es también fibrosa. Bueno, no todos los polímeros, bueno, sí son fibrosos. Por ejemplo, aquí esta sería como una estructura de la celulosa. Y son carbohidratos, y los carbohidratos pues dan energía. Cuando no tienen agua, pues se pueden incendiar. Y bueno, ¿sí más o menos? Es cuando ya secan, pues, que se convierten en, cuando ya no tienen agua. Cuando ya no tienen agua, pues se pueden prender fácilmente porque tienen mucha energía. Por eso las pacas y todas las plantas secas se prenden re bien. Ya ven cómo el TEC se ha quemado. Es un combustible, pues. Lo malo, pues, que no andamos ahí. ¿Qué desventaja? ¿Por qué no le echaremos así las pacas directo al motor? ¿Cuál es la desventaja de las pacas? ¿Por qué no las aventamos directamente al motor? Necesitan una fuente adicional de calor, ¿no? Pues no es tanto por eso, ¿no? No, las pacas ya están así, la celulosa ya está lista para quemarse. Pero ¿cuál es el inconveniente con la celulosa? Que produce mucho residuo, así como la ceniza, todo eso, ¿no? Pues sí, una podría ser esa, eso sí, cierto. Pero quizá la razón es que pues es muy impráctico, ¿no? Aunque lo hicieras polvo, sería muy impráctico inyectar celulosa a un motor. Entonces, lo mejor es descomponerla en un líquido y es más fácil como que lanzarlo como en las personas, pues la gasolina pues, se volatiliza, se hace un gas, pues como que se hacen burbujitas con los inyectores y pues, ya explota dentro del motor. Entonces, como si fuera así la celulosa, pues sería medio difícil quemarla. Entonces, fíjense, aquí está otra cómo se va viendo la fibra de celulosa. Tienen enlaces de puente de hidrógeno. Y es relativamente dura la celulosa. También es bastante densa y el papel, pues o sea, la madera, los troncos sí son bastante duros y pesados porque tienen, pues es casi, no es una estructura cristalina, pero sí más o menos tienen enlaces más o menos fuertes y pues no está tan fácil romperla. Bueno, entonces, pues la celulosa es difícil, tenemos que recurrir a las bacterias para fermentar la celulosa. Déjenme ver. ¿En la fermentación creen que pase? En la fermentación, ¿qué hace? La fermentación, Ahí. pues descomponer el alimento, ¿no? Se empieza a llevar a un, pues no sé si es un estado de putrefacción. ¿Sí se ¿Un empieza estado de qué? putrefacción? No es así como que encaminado para esa línea, pero tiene ciertas características porque
sé que es cuando se va a empezar a pudrir, pero no llega a ese punto. No sé qué características tiene, pero por ejemplo, pues es así también como se hace algunos licores, ¿no? Se Ujú. fermenta alguna fruta o, por ejemplo, en el caso del vino, eso es lo que hacen, se fermenta las uvas y no sé qué características tiene, pues, pero sí sé que pues ahí se dejan pues hasta que se logra pues el punto de fermentación. Pues sí, sí, básicamente pues hay algunas enzimas que degradan los compuestos. Las enzimas son como unas proteínas ahí raras, como que vienen las sustancias químicas y esas enzimas como que las destruyen, como que van destruyendo ciertas estructuras químicas, como que si fueran una maquinita, como una llave de tuercas que viene una y las va abriendo, las va rompiendo en pedacitos. Y y pues hay diferentes enzimas. De hecho, la leche, nosotros, la mayoría de los adultos ya no podemos procesar la lactosa, que también es un disacárido. Y hay una enzima que se llama la lactasa, que se le echa a la leche para que sea más digerible. Esa leche que le llaman sin lactosa, fíjense los ingredientes, si tiene lactasa, tiene una enzima que ayuda a romper, esta es la molécula de la lactosa, la enzima, la lactasa destruye este enlace, rompe este enlace que está aquí y transforma estas dos azúcares, cada hexágono es como una glucosa, lo transforma en las azúcares, en la glucosa y ya la puede absorber el intestino y ya les da energía. Pero si Es no la que es deslactosada. la deslactosada está, una deslactosada, Pues así la venden, ¿no? Como deslactosada. sí, la lactasa es una enzima que te ayuda, esta es la lactasa, está así marcianísima, ¿no? Pero ayuda a destruir, pues, Como para pues, como a romper los buen enlaces. ajo y verde. De hecho, también, por ejemplo, hay ciertas, por ejemplo, hay ciertas, hay veces, dependiendo del almidón, a veces se puede destruir, bueno, se puede despolimerizar en glucosa con simplemente echarle sal. Si no, hagan la prueba con la avena, incluso con tortillas. Si ustedes agarran tortillas y las echan en leche y le echan poquita sal o a la avena, sabe paradójicamente dulce. La sal ayuda a transformar el almidón, porque el almidón también es un polímero de la glucosa, pero ese los humanos sí lo podemos absorber, lo transforma, lo va desbaratando en glucosa y sabe dulce. La avena con una pizca de sal en agua o en leche sabe dulce, porque la sal también ayuda a destruir los enlaces. Entonces aquí la reacción química es tenemos la lactasa con agua, viene la enzima y lo desbarata en dos moléculas de glucosa y también genera un poco de calor. Más o menos aquí se alcanza a ver parece que aquí viene como es un poco o sea, la reacción viene y rompe el enlace que les digo y ya genera la glucosa y genera agalactosil intermediato, pero después se despega la enzima y en general las enzimas no se rompen después de hacer una reacción química, así se van degradando poco a poco, llega un momento en que se destruyen, pero en general sirven para hacer muchas veces una misma reacción. Pero son una monstruosidad, ¿no? Las proteínas, las enzimas. Bueno, Fíjate que el proceso de fermentación consiste en un proceso de glucólisis, que es ruptura de la molécula de glucosa. ajá, de los enlaces los enlaces glucosídicos, que son los que polimerizan pues la estructura de la celulosa. Sí, muy bien. Sí. Entonces, pues casi pues hay bacterias, fíjense que yo no le sé casi mucho a la biología,
hay bacterias, bien sinceramente ahorita, no sé qué bacterias utilicen para la producción, pero me habían dicho que de etanol, pero lo que sí hacen es que muchas veces ya están utilizando bacterias modificadas genéticamente para que sean más eficientes al generar alcohol. O sea, ya les van moviendo a las bacterias para hacer para que produzcan más alcohol. Y entonces también hay muchas plantas que no las degradan bien las bacterias, entonces van modificando ahí bacterias y agarran así todo el rastrojo que queda de plantas y lo echan a un biodigestor. ¿Cómo le llaman? Padre, ¿sí me escucha o no? Que se anda vivo. Menso. O menso. Y básicamente pues lo que hacen es echarlo, que se echa a perder pues, como vulgarmente decimos o coloquialmente decimos. Se echa a perder ahí con las bacterias y hay bacterias pues que transforman en alcohol. Hay otras bacterias que tienen otro proceso de oxidación que no si las dejan mucho rato, transforman por ejemplo, el vino lo transforman, lo oxidan, lo van oxidando hasta hacerlo vinagre. El etanol también se llama el alcohol etanoico y el etanol es, no, si el etanol es el alcohol etanoico, no. Y el vinagre es el ácido acético, también llamado ácido etanoico. Están muy relacionados el ácido etanoico con el etanol. Casi nada más es una molécula de oxígeno que los diferencia. ¿Digo un átomo de oxígeno? No me deja. Bueno, pues los biodigestores, que son ahí nada más un lugar donde los echan. A ver, vamos a ver si hay un biodigestor por ahí. Más bien va a ser ¿o tienen otro nombre? No. Quizá a lo mejor le llaman otra comida. Se le llama digestor biológico. O sea, es casi lo mismo. A lo mejor tiene otro nombrecillo, porque para el gas sí se le llama biodigestor y para el etanol no sé si qué nombre le pongo. Bueno, pues más o menos entonces, o sea, las reacciones químicas de fermentación pues son muy complicadas, ¿no? Realmente hay una cosa que se llama el ciclo de Krebs, que es el ciclo aeróbico. Hay bacterias que utilizan estar aireadas, pues que estar en el aire, y hay bacterias que no, hay bacterias que sin oxígeno pueden estar haciendo sus funciones y hay bacterias que no. Si las tapan completamente, hay bacterias que no pueden funcionar y hay bacterias que sí pueden funcionar. Las que necesitan... ¿Eh? La fermentación sin oxígeno, según... Hay normalmente es sin oxígeno, pues. Normalmente es sin oxígeno, aunque podría haber una fermentación con oxígeno. Por aquí creo que viene... Hay unas levaduras, las Saccharomyces cerevisiae, es una de las bacterias que estas hacen, que utilizan pues para la fermentación. Sinceramente aquí no le conozco mucho a las bacterias. Están chiquitas, dice que son de 10 micras. Las bacterias estas. Aquí se ven cómo las hacen crecer. Como una gelatina, pues, en un cultivo. Esas son, pues,
que las pones en agua tibia, ¿no? Que las pongas en agua tibia. Y, por ejemplo, a la harina también se le echan la levadura, le echas en agua tibia según para activarlas, para hacer la masa, y ya empiezas a hacer la masa y empieza a fermentar y le da buen sabor, que no sé bien por qué le da buen sabor al almidón pues así fermentado. Y ya después de que está un buen rato, pues le echas sal. Pero hay unos que dicen que no le eches mucha sal porque las bacterias como que se les caen mal. Pues, ¿qué más? Al parecer también pueden producir hidrógeno de la fermentación, pero pues la más común es la del alcohol. Nunca no he visto una planta, pues aquí en Purándiro ni siquiera hay plantas de hidrógeno, ¿no? ¿Qué más podemos decir de esta cosa? A ver, entonces, de la fotosíntesis, en la fotosíntesis, ¿qué sucede? A ver, vamos a hacer recapitular tantillo. En la fotosíntesis. El proceso contrario de que hacemos los humanos. Ajá. ¿Qué sustancias químicas están involucradas? El dióxido de carbono que absorbe pues la planta ¿Qué más? y pues genera pues también el oxígeno y genera la glucosa según. ¿Y qué otra cosa estaba involucrada en como... faltó que dijeras una? Dióxido de carbono, agua, ¿no? Agua, pues, Agua. Al contrario de los humanos exhalamos o producimos dióxido de carbono y agua al ambiente y consumimos azúcares o glucosa, pues. Y las plantas es al revés, ellos consumen dióxido de carbono, agua y luz solar y producen el oxígeno y glucosa. ¿La celulosa qué es? La celulosa es una enzima. Enzima sí es enzima, ¿no? No. O es una... no sé, pero es un asunto que no podemos... es un asunto que no podemos nosotros, los humanos, ni las vacas. ¿Cómo? ¿La celulosa qué era? A ver. Es la parte pues de las plantas la que las... Bueno, pues La celulosa es un polímero. ¿Es un polímero de quién? De las plantas. Bueno, es el de las plantas, pero ¿cuál es? Los polímeros están hechos de muchas unidades pequeñas como bloques. Glucosa. Es de glucosa, ¿no? Sí. ¿Cuántos átomos de carbono tiene la glucosa? 6. Tiene 6, ¿no? Si se fijan, estos grupos OH son los que aparecen en el etanol. Bueno, a lo mejor ni saben qué es el etanol. ¿Sí saben lo que es el etanol? ¿Qué estructura química tiene el etanol? ¿El alcohol, pues? Fíjense, esta es la estructura química del alcohol. Tiene 2 carbonos. Los carbonos tienen casi puros hidrógenos, excepto uno, que está unido a un oxígeno, y ese oxígeno está unido a un hidrógeno. De hecho, si se fijan, en cierto sentido es parecido al agua, pero en vez de estar unido a el oxígeno a otra molécula de hidrógeno, está unido a una molécula de etano. Fíjense, esta cosa que está aquí, a ver, dejen cómo le hago para allá. Entonces esas cosillas de química sí está bien que las sepan. Fíjense, si se fijan, de este lado se parece mucho al agua, porque el agua tiene esta forma. Esta forma tiene el agua, entonces se parece mucho en este pedazo. Está el oxígeno y el hidrógeno unidos, pero del otro lado están unidos a una molécula
a un radical, un alcano que se llama etano. Ay, me puse dos, etano. Entonces, esta es la molécula de etanol. Cuando un el etano lo pueden pensar como un hidrocarburo, porque fíjense que nada más tiene carbonos e hidrógenos. El etano, la molécula de etano tiene esta forma y es un gas. La fórmula del metano es esta y también es gas. De hecho, yo creo que todas esas cosillas está bien que las aprendan. Ya luego se las pregunto. Creo que sí les voy a poner unas preguntillas de... Entonces, voy a borrar estos dibujitos. Voy a estar preguntando de química poquito. Sumas. Bueno, para borrar esta basura. No sabe el menú. ¿Cómo se llama? La molécula más simple el hidrocarburo más simple es el metano, que nada más tiene un carbón. Este se llama el metano. Y cuando tiene dos, se le llama etano. Cuando tiene tres, se le llama... ¿Cómo creen que se le llama este? Se llama propano. A ver, busquen cómo es el butano. ¿Cómo se imaginan que sea el butano? 4 carbono. Pues con 4, ¿no? El carbono también, fíjense que tiene 4 enlaces, como que tiene 4 con quien unirse. El hidrógeno solo tiene 1 con quien unirse, nada más tiene como una manita. El carbono tiene 4. Este es el butano. Aunque en el butano también hay otra configuración posible. También puede estar así el butano. Y este se llama isobutano. Entonces, entonces el etanol, este sí se lo deben saber de memoria, la cara del etanol. No es muy difícil, además es nuestro amigo, ¿no? Nuestros compañeros de fiestas. ¿O no? Este es el etanol. Si se fijan, aquí en esta parte se parece mucho al metano, al etano. Nada más le quitan y lo sustituyen por esta cosa que se llama radical carboxilo. Y este es un alcano. Todos estos que puse aquí se llaman alcanos. Todos estos se llaman alcanos. Y terminan en ano. Suena chistoso, pero se terminan así. Los alcanos terminan en ano. Tradicional, ¿no? Hay unos que se llaman alquenos. Y los alquenos terminan en eno. Por ejemplo, está el etileno. Bueno, el etileno. El propileno. El propileno. Y hay unos que se llaman alquinos, que terminan en ino. Aunque hay uno que es alquino y termina en eno, que se llama el acetileno. Pero hay buenos que luego no le ponen. Antes no sabían, pues. Entonces, este es el etanol. El etanol.
Y el metanol, el que te deja ciego, es igual al metano, pero le quitas un hidrógeno y pones un OH. Este es el metanol. Carboxilo. Ajá, le metes un radical carboxilo y ya este es el metanol. Y este es el que te deja ciego. Este no es nuestro amigo, ¿El qué? ¿Tonayan qué? el Tony Aya. Entonces, hay que medio memorizar estas cosas, pues hay como esas cositas de dónde proviene. La glucosa, pues la estructura de la glucosa es más complicada, bastante más. Pero lo que sí deben más o menos aprenderse es pues que es carbohidrato, ¿no? Que por cada carbono tiene un H. Fíjense. Tiene 6 carbonos la cadena de, esta es la glucosa. Y también tiene 6 oxígenos. Y por cada carbono tiene como una molécula de agua, su fórmula como reducida, condensada de la glucosa. La glucosa tiene esta fórmula. O no sé cómo la ponen. Creo que la ponen más bien así. Okay. Creo que más bien la escriben así. Y se fijan, es como, tiene 6 carbonos y tiene otras 6 aguas. Por esto se le llaman carbohidratos. Y también tienen bastante energía. Fíjense la energía de la glucosa. Esa no me la sé de memoria. Son como 10 y tantos, como 15. A ver, no viene aquí la... no es cierto, son la calor esa sí me la sé de memoria, no sé por qué lo estoy pensando. Son 4 calorías por gramo, son 4 calorías por gramo, sí me la sé de memoria. O sea, son 16, más o menos como 16.4 kilojoules por gramo, o 16.4, qué tonto estoy, megajoules por kilogramo. Entonces, pues no es tanto, por ejemplo, comparado con el carbón, ¿no? Que el carbón daba, ¿como cuántos? Como unos 25, un buen carbón da unos 25 megajoules por kilogramo. Y no se compara con la gasolina, pero de todos modos sí es bastante. Pues es 16 megajoules por kilogramo. Pues es considerable. No es así extremo, pero sí. Al parecer el etanol tiene un poco más de... El etanol tiene como 29. Ahora déjame. El etanol tiene 29. Entonces, pues sí es más.
Bueno. ¿Qué más? ¿Qué más podríamos decir de del bio? Hay gente pues que la saca de la caña del azúcar de la caña, se puede sacar el etanol, pues es de los procesos más comunes porque la caña de azúcar es el de las plantas que tiene más azúcar. Pero han modificado plantas para que la celulosa la procesen, pero es más difícil. Es más difícil descomponer la celulosa que la sacarosa. También hay ¿cómo se llama? La remolacha. En Europa, la planta que tenía más azúcar era la remolacha azucarera, que aquí la conocemos como betabel. La el betabel